Quizás hoy nuestros pasillos estén vacíos. Nuestros libros extrañen ser leídos. Nuestro auditorio, sus grandes conferencias. Nuestras aulas, su participación en el aprendizaje. Pero la Escuela Nacional de Control no se detiene. Transformamos nuestra metodología de aprendizaje. Nos adaptamos a esta nueva era digital, con herramientas tecnológicas para la actualización y modernización del Estado. Lanzamos nuestra maestría en Control Gubernamental en modalidad virtual, con el respaldo de la Contraloría General de la República del Perú y reconocido por la SUNEDU. Capacitamos al Sistema Nacional de Control con una innovadora metodología de enseñanza para fortalecer el proceso de aprendizaje a través de aulas invertidas. Realizamos eventos virtuales de manera constante y transmitiendo conocimientos a los servidores públicos y fiscalizadores, componentes nacionales e internacionales que comparten sus experiencias y conocimientos en la gestión pública. Organizamos mesas de concertación con escuelas del Estado y la red digital con las escuelas de posgrado para la mejora de la calidad de la educación virtual a nivel internacional. Este esfuerzo nos permite continuar con la formación de fiscalizadores, funcionarios y servidores públicos en beneficio de la ciudadanía. Seguimos adelante. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Buenas noches con todas y todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia La importancia de la capacitación A continuación, palabras de bienvenida a cargo del señor Miguel Báez Vargas, director general de la Escuela Nacional de Control. Gracias, Sebastián. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches. Para la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República del Perú, es un placer darles la más cordial bienvenida a esta secuencia de conferencias magistrales de este mes de marzo que vamos a realizar todas las semanas, los días jueves. Solo por hoy lo hemos cambiado al día miércoles porque mañana es el partido donde nuestro país va a ganar, por supuesto, ¿no? Y por lo tanto lo hemos tenido que cambiar porque no podemos competir en ese horario. Ahí, gracias, Eduardo, por estar aquí con nosotros. Hemos generado este espacio ya desde hace varios años para poder contribuir con la capacitación y formación permanente de funcionarios y servidores públicos, ¿no? Y así poder fortalecer parte de sus perfiles, competencias profesionales en este día a día que nos trae actualización para el conocimiento. Es importante que los colaboradores, colaboradoras que forman la administración pública puedan estar capacitados y actualizados para poder
brindar un mejor servicio al ciudadano, poder cubrir brechas de los servicios públicos, poder manejar los recursos de manera eficiente y transparente, y también pensar en el desarrollo de nuestro país. Por eso es que los profesionales que trabajamos en la administración pública debemos de ser agentes de cambio, ¿no? Agentes de cambio que puedan contribuir y generar valor en cada una de nuestras acciones, nuestras actividades que realizamos día a día. Es así que esta conferencia el día de hoy nos la trae Eduardo Alfaro Esparza, el cual agradecemos desde ya su participación. Él nos va a hablar sobre el subsistema de gestión del desarrollo y capacitación en las instituciones públicas, ¿no? Y por lo tanto, conocemos de la trayectoria de Eduardo, conocedor mucho del tema, y justamente previo a esta conferencia hablábamos lo importante que son las competencias profesionales, ¿no? Ahora que ya estamos en un espacio en donde estamos, espero, culminando la pandemia, ¿no? Y por lo tanto hay un nuevo perfil, hay unas nuevas competencias que deben de tener los servidores y funcionarios públicos de nuestro país para poder justamente lograr cubrir esas brechas que se tienen a nivel nacional y poder contribuir de manera significativa a nuestro país. Sin más que decir, Eduardo, te damos nuevamente la bienvenida. Gracias por estar en esta conferencia. Con eso yo termino. Adelante, Sebastián. Hasta luego. Agradecemos las palabras del señor Miguel Báez Vargas, director general de la Escuela Nacional de Control. Antes de dar inicio, les informaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, los participantes podrán realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de preguntas y respuestas, las cuales se harán llegar al ponente para que éstas sean resueltas al finalizar su exposición. Damos inicio a la conferencia La importancia de la capacitación en las instituciones públicas, que estará a cargo del señor Eduardo Jaime Alfaro Esparza. Es magíster en Administración de Negocios por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Magíster en Hacienda Pública y Administración Financiera en UNED en España. Tiene experiencia como director general de Recursos Humanos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Vivienda y Ministerio de Salud. También ha sido jefe de la Oficina de Recursos Humanos de la ONP y auditor en la Contraloría General de la República. Actualmente se desempeña como jefe de la Oficina General de Recursos Humanos en el Ministerio de Educación. Además, es docente de pregrado y posgrado en diversas universidades. Puede empezar con su ponencia. Buenas noches Gina, buenas noches Miguel y buenas noches con todos los presentes en esta conferencia. Primero agradecer a ti Miguel, a Gina, Sebastián, por la invitación. Creo que estos espacios nos ayudan a fortalecer las capacidades a contar experiencias, porque básicamente es eso, contar experiencias de lo que uno realiza en distintas instituciones y cómo estas experiencias pueden ayudar a que los que están en este momento en la sala puedan replicar, puedan mejorar y de tal manera que al final se beneficie todo el sistema, ¿no? A eso es a lo que se apunta, a eso es lo que va dirigido. Las diferentes, justo conversaba con Miguel antes de la exposición, estas escuelas que hay en distintas instituciones públicas que son sumamente importantes. Tenemos esta Escuela Nacional de Control, que es una de las principales escuelas del país, pero así también tenemos en escuela en salud, en el Ministerio de Salud, escuelas en Indecopi, escuelas en SUNAT, que lo que buscan al final es fortalecer a los servidores públicos de tal manera que brinden un mejor servicio, ¿no? Y hacia eso debemos dirigirnos. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes, me dan un segundo mientras comparto la presentación.
Ok, en esta oportunidad vamos a conversar sobre la importancia de la capacitación en las entidades públicas. Es uno de esos sistemas que más se ha desarrollado en el sector público, pero sentimos que aún nos falta mucho, mucho por avanzar, mucho por fortalecer. Quiero empezar esta presentación haciendo un poquito de historia, ¿no? Haciendo un poquito de historia, mostrando que la capacitación es parte de nuestro ser, es parte de la civilización. Eh, Desde los primeros seres humanos en la Tierra, donde buscaban, se dedicaban básicamente a la caza, alimentación, agricultura, y tuvieron que aprender y capacitarse con los modelos que tenía en ese momento, por la lucha por sobrevivir, por la lucha por cazar animales. Algunos aprendían ya por su propio instinto, pero también iban aprendiendo nuevas técnicas, nuevos métodos para poder alimentarse, para poder formar estos grupos humanos, estas familias, ¿no? Y así fuimos cambiando, llegando, quiero poner acá, podemos seguir con la historia, pero quiero resumirlo, llegando a una edad media donde la educación era de unos pocos, ¿no? Era de unos pocos, aquellos llamados eruditos, aquellos monjes o los de alta, los más reconocidos como las personas con más alto rango en una sociedad, eran los únicos que tenían el privilegio de estudiar, el privilegio de capacitarse, ¿no? Y hacia abajo el pueblo era un poco olvidado, aprendían técnicas simples únicamente para realizar trabajos agrarios, básicamente, para mantener a estos sabios, llamados sabios, que eran los sacerdotes y la clase política, ¿no? En ese momento. Pasaron los años y llegamos a una revolución industrial donde la capacitación, se dio bastante la capacitación en los operarios, pero una capacitación reducida, una capacitación en la cual lo que más interesaba era la producción, y las personas únicamente eran vistas para hacer un determinado trabajo con un determinado objetivo, y todo mecanicista, ¿no? Eso fue cambiando en el tiempo. Llegamos a una época donde la capacitación ya aparecieron estas grandes escuelas, estas grandes universidades, hubo una mayor conexión con el mundo, donde ya empiezan a aparecer el tema de competencias y un tema de presencialidad a grado extremo, ¿no? En capacitaciones. Tuvimos un corte que a todos nos llamó la atención y nos agarró desprevenido, un corte por la pandemia. Nadie le esperaba, siempre conversábamos el tema de la pandemia y siempre lo recuerdo, y me comentó una persona que trabaja conmigo, una de las jefaturas que trabaja conmigo, me dijo, oye, yo antes pensaba que el tema de capacitación, cuando se conversaba de estos temas de teletrabajo, el tema de capacitación es lo más complicado para hacer teletrabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque en teletrabajo, o porque en teletrabajo no voy a poder hacer, primero tengo que buscar un local donde voy a editar el curso, tengo que ver el copy break, tengo que ver el expositor, ver que llegue a su hora, ver que el micro funcione, ver todos los temas logísticos para hacer una capacitación presencial. Entonces, el teletrabajo es complicado para nosotros. Pero miren qué pasó, ¿no? Se nos vino la pandemia a todos, y el tema de capacitación se convirtió en la estrella de capacitación de manera virtual. Todos aprendimos a manejar estas herramientas virtuales, aprendimos a conocer, aprendimos a tener estas plataformas, ¿no? Que antes se usaba de manera reducida, ahora se utiliza en gran masa, y tenemos esta capacidad de poder reunirnos, y es como si estuviéramos todos juntos en este momento, ¿no? Todos juntos, ustedes ahí escuchando, yo como si fuera una clase presencial, con la facilidad de poder participar, con la facilidad de poder, si fuera una clase de universitaria, con la posibilidad de levantar las manos, intercambiar en línea en ese momento, ¿no? Y a eso hemos llegado. Llegamos a una capacitación que se convierte en una capacitación virtual muy fuerte. Las universidades en este momento están retornando a
a la presencialidad, pero siguen manteniendo un tema híbrido. Yo creo que este tema de la pandemia nos ha llevado a pensar seriamente en trabajo remoto, en trabajo semipresencial, si bien no va a ser al 100%, pero sí considero que va a ser un tema híbrido y nos lleva a repensar la forma como vamos a capacitar al personal. Justo en estos días se está probando acá en el Ministerio el Plan de Desarrollo de Personas y me presentaron un plan en el que se mencionaba capacitaciones virtuales, pensando en el tema de los últimos 2 años, ¿no? Pero no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué puede suceder este año. Ya estamos en semipresencialidad, los colegios están empezando las clases, entonces ya también va a empezar este tema de capacitaciones mixtas, ¿no? Van a ser algunas presenciales, algunas en línea. Entonces, esa es la evolución de la capacitación, cómo ha ido cambiando en el tiempo. Lo que vamos a tratar en esta exposición es un poco ver cómo conceptualizamos las capacitaciones dentro del sector público, ¿no? Y para eso siempre hablamos de un mundo moderno, la modernidad en la gestión pública, y existen ejes transversales y pilares centrales en una modernización de gestión pública. De manera general, el primer pilar es el que establece las políticas públicas, planes, estrategias operativos que lo manejan a nivel de Estado y a nivel de cada una de las instituciones, ¿no? Un factor muy importante que se ha convertido en estos momentos y que nos permite ser más eficientes es el presupuesto por resultados. Y ese presupuesto por resultados tiene que trata de implementarse más. Todavía no estamos llegando con fortaleza en ese presupuesto, pero es una de las formas que tenemos que empezar a trabajar más fuerte, ¿no? La gestión por procesos, simplificación administrativa, son temas que si queremos tener una gestión moderna, una gestión pública desarrollada, siento que nos falta mucho todavía en estos temas. Estamos trabajando, estamos avanzando, pero nos falta darle más fuerza, ¿no? Un cuarto pilar es el servicio civil meritocrático. Es uno de los puntos para mí más importantes, pero a la vez todavía se siente uno de los puntos más débiles en el Estado, ¿no? Buscar ese servicio civil meritocrático, ese servicio civil donde existan servidores, funcionarios por méritos más que por conocer a alguien. Todo este cuarto pilar, y bueno, tenemos un quinto pilar que es el sistema de información, seguimiento, monitoreo, evaluación, que es el que abarca y revisa cada uno de los pilares y es el que se tiene que decir, tenemos que revisar constantemente todo este tema, ¿no? Y quería mencionar un tema muy importante, el tema de gobierno digital y articulación interinstitucional. Gobierno digital, el gobierno electrónico, ya lo venimos planificando a través de la PCM, a través de distintas instituciones, y se está avanzando a pasos agigantados, ¿no? Y hay entidades que son modelos, y no temo a decirlo acá, por ejemplo, una entidad modelo en gobierno electrónico o en plataformas que nos facilitan la vida, es RENIEC, ¿no? Es quien iba a pensar que, por ejemplo, para sacar una partida de matrimonio, una partida de nacimiento, ir a una maquinita, poner unos datos y ya tienes la partida de matrimonio, la partida de nacimiento o cualquier otra información que puedas tener. Y también tenemos que articular entre todas las instituciones. Todavía falta esa articulación que tiene que tener todas las instituciones. Cuando logremos lograr esos pilares, tanto de ejes transversales como pilares centrales, podemos decir que estaremos en una gestión pública moderna, modernizada. Cada uno de ustedes analizará y verá cómo nos encontramos o cómo se encuentran las instituciones que están en cada uno de esos pilares, ¿no? Y dirá, sí, pues nos falta todavía avanzar mucho, pero ya tenemos el marco sobre el cual debemos avanzar y sobre el cual debemos trabajar, ¿no? El cuarto pilar, que es el que marqué, el de servicio civil meritocrático, ¿no? ¿Qué es un servicio civil meritocrático? Es todo servidor público tiene la responsabilidad, primero, ante las autoridades democráticamente elegidas como representante de los ciudadanos. O sea, todas las autoridades que han sido elegidas por todos los ciudadanos tienen una responsabilidad muy fuerte con ellos, ¿no? En hacer las cosas por el bienestar del país, porque para eso fueron elegidos, ¿no?
tiene que haber, como servidores civiles, tenemos que también atender nosotros una independencia política. Una independencia política, ser, como siempre digo, ser parte técnica, no más que política en la gestión pública, ¿no? Y desarrollar la capacidad técnica. Si tenemos desarrollada la capacidad técnica, vamos a establecer políticas públicas eficaces. Y ese es el tema que nos lleva en la actualidad a hablar de capacitación, de cómo logramos esa capacidad técnica, ¿no? Porque si leemos el nombre de servidor público, ¿qué es servidor público? ¿Por qué se llama servidor público? Porque damos un servicio para la población, un servicio con el fin de beneficiar a los ciudadanos. Y eso es lo que tenemos que tener conceptualizado todo servidor público, que es el trabajo más bonito que puede existir, porque es un trabajo que te permite trascender, ir más allá de un simple agradecimiento de tu jefe, una simple felicitación de las personas que están a tu alrededor, porque el trabajo que tú realizas va a llegar a gran cantidad de gente que quizás no conozcas, que quizás no sepan ni quiénes son, pero esas personas con el pequeño trabajo que tú estás haciendo se van a ver favorecidas. Y ese es el servicio que tenemos que tener nosotros los servidores públicos. Yo siempre digo, si no tenemos esa capacidad o esa habilidad de considerarnos servidores públicos, mejor no estemos en el Estado. Busquemos otro lugar de trabajo por el bien del Estado y por el propio bien de ustedes, porque no se sienten en esa capacidad de servir a los demás. La gran pregunta, ¿por qué capacidad? ¿Por qué capacitar? ¿No? Y las respuestas clásicas y generales que se tienen que dar es porque tenemos que buscar un mejor desempeño, tenemos que buscar mejores objetivos institucionales y tener ciudadanos mejor atendidos. Pero ¿qué significa esto, no? ¿Qué pasa en la realidad? ¿Qué pasa con las capacitaciones? Muchas veces se dice, ¿qué es capacitación? Capacitación es algo que hace la Oficina de Recursos Humanos o problemas que se presentan. No hay presupuesto para capacitación, ¿no? Muchas entidades sufren con el presupuesto para capacitación, no tienen forma de cómo lograr capacitar a sus servidores, a sus colaboradores que están en las distintas instituciones. Y lo que es peor, si se da presupuesto, no hay participación de los servidores, ya sea porque no quieren, ya sea porque los directivos no tienen ese concepto claro de por qué es necesario capacitar y no envían a sus servidores a las capacitaciones. He encontrado la experiencia en distintas instituciones, me lleva que muchos servidores quieren capacitarse, pero cuando le dices que va a haber nota y en caso de que salgan desaprobados, tienen que asumir el costo de esa capacitación, dicen no, yo no me capacito. Es decir, también siempre nosotros como servidores buscamos lo más fácil, lo que no nos genere esfuerzo y no vemos la importancia de la capacitación, ¿no? Muchas veces la capacitación uno de los problemas es que no busca cerrar esas brechas que dice en esta primera parte de la presentación de desempeño. No busca generar brechas, sino busca capacitar a mis amigos, busca capacitar a los más allegados a mí, no busca una meritocracia en las personas, no busca ver cuáles son las debilidades que tienen esas personas o más que debilidades, las acciones de mejora que tienen esas personas para poder capacitar. Y otra de los problemas que existe en la capacitación es que se capacita 90% de personal administrativo y solo un poco a las áreas de línea. No pensamos en el core, como se habla en el sector privado, el core del negocio. Igual, el core de las instituciones públicas. ¿Cuáles son el core de las instituciones públicas? No son las áreas administrativas, que son áreas de apoyo, sino a qué se dedican esas áreas administrativas, ¿no? Si tenemos conceptualizado eso claramente y capacitamos adecuadamente, vamos a tener ciudadanos mejor atendidos. Y yo siempre pongo este ejemplo en las exposiciones y les hago la pregunta a ustedes, ¿no? Y que creo que se la contesten de manera interna. Yo les digo, ¿qué hacen ustedes todos los días cuando se levantan? ¿Qué es lo primero que hacen? Tenemos diferentes respuestas. Me pueden decir, yo me levanto, me doy un baño, me levanto, me lavo la cara, me levanto, me preparo un jugo, me levanto,
me preparo mi desayuno para ir a trabajar, tomo una taza de café, eh, me lavo los dientes, y es algo natural que lo vemos todos. Todos vemos que eso es lo que no nos concebimos un mundo diferente a hacer alguna de esas cosas cuando uno recién se levanta. Los que tienen hijos menores, bueno, atender a mis hijos, alistarlos para el colegio, pero tenemos actividades claramente definidas. Y me acuerdo cuando estaba en el Ministerio de Vivienda y Construcción, les hacía siempre esa pregunta en las inducciones que teníamos, ¿no? Y todos me contestaban estas respuestas que les acabo de dar. Y la repregunta era, ¿qué pasaría si ustedes cuando se levantan se paran y no tienen agua en su casa? No tienen luz en su casa, no tienen agua para lavarse los dientes, no tienen agua para bañarse, no tienen agua para prepararse un café. Y si quieren agua, tienen que caminar 1 kilómetro a un determinado sitio para traer agua para su casa. Eso no pensamos, porque no lo vivimos, porque vivimos una realidad que sea diferente a lo que pasa en nuestro país, una realidad diferente a lo que pasa al interior del país. Hay mucha gente que se levanta y tiene que ir a distintos sitios y sin ir lejos, acá en Lima, sin ir lejos, en zona de Lima donde no tienen agua. Entonces, le decían al ministerio, le decía a los servidores nuevos que ingresaban, eso es lo que tienen que hacer ustedes, pensar en que la labor que ustedes realizan es tan importante, por más mínimo que parezca, que van a lograr su objetivo cuando, digamos, todos tienen agua potable, ¿no? Y los vamos a capacitar para que ustedes logren hacer su trabajo y busquemos que todos los trabajadores tengan agua potable. Perdón, toda la población tenga agua potable. Y eso significa, quizá me estoy adelantando a una conclusión, ¿no? Significa generar valor en una institución, porque nos va a permitir tener ciudadanos mejor atendidos. No me midan porque hice mi informe, porque hice mi trabajo, porque logré hice mi gestión de rendimiento de manera eficiente, soy un trabajador distinguido. ¿De qué me sirve ser un trabajador distinguido si no estoy logrando el cumplimiento de un ciudadano, de tener ciudadanos mejor atendidos? Entonces tenemos que pensar a nivel de institución, a nivel de país, cómo logramos que nosotros tengamos ciudadanos mejor atendidos. Es siendo eficientes cada uno de nosotros en los trabajos que realizamos. Y como instituciones públicas, como oficina de recursos humanos, ¿qué debemos hacer para lograr la eficiencia de cada una de las acciones que realiza? Capacitar. Así de simple, capacitar a sus servidores. El último estudio realizado por Servir en el año 2018, pues 2019-2020, con el tema de pandemia, un poco cambió este esquema. El Estado invirtió en capacitación aproximadamente 22 millones de soles. Y se habla de 84.000 capacitaciones servidas a todo el país. En este universo solo están aquellas personas que hicieron un plan de desarrollo de personas, ¿no? No está, por ejemplo, no está la Contraloría en ese caso porque no están dentro del marco de la ley de Servir, no están ese gasto de capacitación y de otras instituciones tampoco, ¿no? Están de los que hicieron el plan de desarrollo de personas. Uno puede decir, wow, es bastante plata la que se está gastando en capacitación. Y en este gráfico, que también es del mismo estudio desarrollado por Servir, establece que uno de los sectores que más ha capacitado a su personal es salud con 4 millones, educación con 2 millones, y uno de los que menos ha capacitado es defensa con 21.000 soles. Pero todo suena, es plata la que se está gastando, pero cuando vamos a ver el siguiente cuadro, donde establecemos costos por beneficiario, vemos que el Poder Judicial gasta 1.149 soles en promedio por trabajador. 1.149 soles al año. O sea, imagínense, y si vemos el último, que no debería haber esas diferencias que vemos en este gráfico, ¿no? El Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables gasta 26 soles por cada trabajador, por cada servidor en capacitación.
cómo queremos desarrollarnos como país si hacemos eso, si vemos eso. Entonces, es fuerte la inversión que tenemos que hacer en capacitar a nuestros servidores, ¿no? Ahora, también como servidores debemos aprender a capacitarnos nosotros mismos. Siempre estamos esperando que la institución me capacite, que la institución no me capacita, que yo pido una serie de cosas y no me dan. Yo creo que también nosotros como personas, como talentos que queremos ser dentro de este mundo del sector público y también del sector privado, tenemos que nosotros también aprender a capacitarnos, ¿no? A ir conociendo más cosas, a ir viendo nuevos retos, nuevas oportunidades y ahora hay muchas más herramientas, ¿no? Por ejemplo, esta charla que tenemos acá es una capacitación gratuita. Después voy a explicar un modelo que hemos hecho nosotros en Minedo que siempre pido que lo repliquen. No voy a hablar todavía de Minedo, lo voy a dejar a la parte final para explicarles un poquito qué es lo que hacemos nosotros en Minedo. Pero este cuadro nos permite ver en la primera parte, de hecho, lo importante de la capacitación y en este cuadro un poco que nos hace aterrizar, ¿no? Si es tan importante, ¿por qué no invertimos más en capacitación? Y es un gran reto que tiene el Estado, ¿no? En este proceso de inversión en capacitación. Pero ¿cómo funciona la gestión de capacitación? Tenemos 3 conceptos básicos: planificación, ejecución y evaluación. Planificación. ¿Qué se busca con la capacitación? ¿Qué lo buscamos? Que la persona lleve un curso, lleve 2 cursos, lleve 3 cursos. ¿A quién capacitamos? ¿Y por qué capacitamos? Todo ese esquema tiene que manejarse en una planificación que tienen que hacer las oficinas de recursos humanos, y planteándonos esas 3 preguntas básicas: ¿qué se busca? ¿A quién capacito? ¿Y por qué capacito? En la ejecución, ¿se está cumpliendo con los cursos planificados? ¿El curso está realmente logrando lo que uno espera? ¿A cuántas personas se capacita? No se trata de capacitar a una sola persona en 10 cursos o 15 cursos, estoy exagerando, ¿no? Lo que se trata es capacitar de manera masiva a la mayor cantidad de servidores. Y el último es un factor muy importante: tengo que evaluar mi ejecución, evaluar mi planificación con el fin de establecer mejoras para el próximo año. Eso es sumamente importante tener en cuenta, ¿no? Y esta es la gestión de capacitación. Esto es lo que el marco general que nos lleva a los líderes de recursos humanos, a los jefes de recursos humanos, entendiéndose, y siempre lo digo, recursos humanos no es la oficina de recursos humanos. Recursos humanos son todas las oficinas. Y es una conversación que tengo con los directivos en las distintas instituciones en las que he laborado, diciéndole: no esperen que recursos humanos les haga todo. Ustedes como directivos, como jefe de oficina, como directores de oficina, como gerentes de oficina, también son parte de recursos humanos y ustedes tienen que trabajar con su equipo a la par con recursos humanos. ¿Cómo hacemos un diagnóstico de necesidad de capacitación? Que es la parte quizás medular y más importante, ¿no? Es establecer, primero, tener presente que la capacitación es para cerrar brechas, para desarrollar competencias o conocimientos, como lo conversábamos con Miguel antes de comenzar la exposición. ¿Cómo genero competencias? ¿Cómo cierro las brechas de los servidores? Hay un subsistema que todavía está, para mí, es el más flojo en recursos humanos, y que un amigo sacó un artículo diciendo el recursos humanos, porque todo el mundo le tiene miedo. Es el subsistema de gestión de rendimiento, ¿no? O evaluación de desempeño, como lo trabaja en otras entidades, en unas entidades, como trabaja en el sector privado, evaluación de desempeño, es donde evaluamos el trabajo que realiza cada persona. Pero esta evaluación del trabajo debe pensarse no una evaluación de trabajo, no evaluación de desempeño, no evaluación de gestión de rendimiento, pensando, en aquellos que no rinden se van, sino pensando en aquellos que no rinden, el por qué no rinden en el trabajo. Es pensar en cuáles son las brechas que tenemos que cubrir en esas personas. Y ese es el gran trabajo que se tiene que hacer en el diagnóstico de capacitación, de necesidad de capacitación, es cerrar esas brechas utilizando los sistemas de evaluación de desempeño, gestión de rendimiento o cualquier metodología que tengamos nosotros para evaluar a los servidores, ¿no? Tenemos que ver también
cuáles son las necesidades de capacitación que tienen los órganos. A veces tenemos en instituciones nuevos encargos, nuevas funciones y no tenemos al personal capacitado. Entonces tenemos que capacitar a esas personas, ¿no? Y hay un factor que siempre yo encuentro como una debilidad en las instituciones públicas y en el tema de gestión de capacitación, a lo que hace el diagnóstico de necesidades. Les pongo el caso, ¿no? Se contrata a un abogado y en el perfil se dice, se solicita que tenga especialización en derecho administrativo, ¿no? Se contrata ese abogado que es el asesor de uno de los directores o el más cercano a uno de los directores. Yo como institución voy a sacar el curso este, de especialización en derechos administrativos. Y estoy enviando a esa persona que le pedí en el perfil que tenga una especialización de derechos administrativos, lo estoy enviando a ese curso de derecho administrativo. Estamos haciendo un mal uso de los recursos del Estado en ese momento, ¿no? Entonces, sobre eso también tenemos que trabajar, revisar, evaluar para tomar una mejor decisión y hacer un adecuado diagnóstico de la necesidad de capacitación. Esto me lleva a un factor muy importante, ¿no? Entender qué es la necesidad y qué es la demanda. La necesidad es lo que la entidad necesita. Responde, como lo vengo diciendo, a identificar una brecha para cerrar dicha brecha, ¿no? Por ejemplo, acá este ejemplo que lo pongo en la PPT, para mejorar el índice de satisfacción del cliente, desarrollar el curso de atención al ciudadano, ¿no? Pero ¿cuál es la verdadera demanda de los servidores? No, yo quiero un curso que sea de mi interés personal. Yo quiero un curso o quiero un MBA o un MBA. No quiero un curso MBA. Y si no me ponen el curso, lo que se ha visto también en muchas entidades, es que van pidiendo cursos que formen parte de este MBA. La pregunta es, ¿necesitamos, por la función que realiza esa persona, un MBA para esa persona? Lo que está haciendo ese servidor al final está buscando una mejora de su currículo, armar su currículo no pensando en la institución, sino pensando en su beneficio propio. Entonces, esos son otros de los elementos que también debemos tener en cuenta, ¿no? Ahora, el plan de desarrollo de personas, este instrumento de capacitación, es el instrumento donde se desarrolla y se analiza, se revisa y aparecen todas las capacitaciones que debe hacerse en una institución, ¿no? Se elabora tomando como base el diagnóstico de necesidad de capacitación. Tiene una vigencia de 1 año, se pide que que lo apruebe el titular de una institución para tener fuerza. Y hay un factor muy importante. ¿Cómo hacemos que las instituciones se involucren dentro de este proceso de plan de desarrollo de personas? De la siguiente manera, tenemos que hacer involucrar a alta dirección, hacer involucrar a la oficina de recursos humanos, hacer involucrar a cada uno de los directores de unidades o órganos, hacer involucrar al comité de planificación, que en un momento lo voy a explicar qué es el comité de planificación, y involucrar a todos los servidores. Es decir, todos los actores internos de una institución deben participar. Y también los actores externos, como es Servir, entes rectores, proveedores de capacitación. Estos son todos los actores del proceso de capacitación. Pero suena teórico involucrar, y una de las formas de involucrar con este llamado Comité de Planificación de Capacitación. Porque el Comité de Planificación de Capacitación está formado por el jefe de recursos humanos, un responsable de área de planificación de presupuesto. ¿Por qué? Porque ellos tienen que ver el presupuesto que se va a asignar al plan de desarrollo de personas. Un responsable de alta dirección. ¿Por qué de alta dirección? Porque esa persona es el que va a llevar todo lo que pide alta dirección y hacer de una manera que se comprometa la alta dirección en este proceso de capacitación. Y un representante de los servidores. Ese representante de los servidores es elegido por elección de todos los servidores. Entonces tienes un órgano colegiado ahí que va a ser responsable de elaborar el plan de desarrollo de personas. Pero ¿qué sucede?
¿Y qué es lo que falta todavía? Involucrar a todos ellos realmente en el proceso de elaboración del plan de desarrollo de personas. En la realidad lo que sucede es que lo elabora Recursos Humanos, hace una reunión y los demás lo aprueban, ¿no? Inclusive los servidores no participan activamente en este plan de capacitación. Entonces, eh, ahí es donde tenemos que seguir trabajando, que los representantes de los servidores participen en este plan, que logren ese involucramiento de tal manera que se recoja las necesidades de todos los de una institución. Tenemos que buscar y asegurar con todo esto, con el involucramiento de todos, es que el PDP contenga acciones de capacitación que sean pertinentes, que sean necesarias, ¿no? Y ahí viene un factor muy importante que son los aspectos claves para la implementación del proceso. Tenemos que tener un adecuado diagnóstico de necesidad de capacitación. Y ese es el primer análisis que debemos hacer, como les comentaba, cerrar brechas, ver qué cosas son las acciones de mejora que necesitan los servidores, qué es lo que necesita la institución también, cuáles son los objetivos estratégicos y hacia qué apuntan, para en base a eso hacer nuestro diagnóstico de necesidad de capacitación, ¿no? Hacer monitoreo constante. Muchas veces contratamos a profesores y no hacemos un monitoreo, no hacemos un seguimiento de cómo se llevan las clases, ¿no? Y nos conformamos inclusive a veces con una simple encuesta que diga qué tal estuvo, y ni siquiera a veces los actores de recursos humanos participamos de estas reuniones, o estamos un ratito y nos vamos. Y no somos capaces de percibir y analizar y revisar todo lo que se está editando en el curso, ¿no? Factor importante, facilidades para que asistan a la capacitación. Lo mencioné hace un momento. Hay muchas personas que piden capacitación y a la hora de hacer la capacitación propiamente dicho, no participan. No participan, o los jefes no le dan permiso para participar en las capacitaciones. Y un factor importante es la implementación de buenas prácticas. Siempre digo, en este mundo que vivimos actualmente, es un mundo muy fuerte de guerra del talento. Las entidades privadas están compitiendo fuertemente en la guerra del talento, y las entidades públicas están perdiendo talentos y que están yendo al sector privado, ¿no? Lógicamente también está viniendo talento del sector privado al sector público, pero tenemos que invertir en el talento. Si no invertimos en el talento, realmente no vamos a ser muy eficientes, ¿no? Y un factor importante es tener procesos eficientes. Lo peor que puede pasar es tener gente brillante y nuestros procesos son deficientes. Preferiría tener procesos eficientes, sino que gente no tan brillante que permita salir adelante, ¿no? Entonces, es uno de los temas que todavía tenemos como tarea muy fuerte para trabajar. Pero lo más importante, como aspecto general, este es el tema de cómo realizamos el proceso de capacitación, es las buenas prácticas, ¿no? ¿Qué buenas prácticas existe de capacitación? ¿Qué buenas prácticas existen en las entidades públicas, en instituciones públicas? Les voy a mostrar unas buenas prácticas que tenemos en Minedu, que muchas las tienen, también muchos las replican, pero quiero un poco mostrarles y aterrizando en la parte quizás teórica, esta primera parte teórica, cuáles son las buenas prácticas de las instituciones que tienen que manejarlas, ¿no? ¿Cómo es el modelo de capacitación que tenemos en Minedu? Igual hacemos un diagnóstico de necesidades, buscamos desafíos para el desempeño de los servidores, hacemos una adecuada planificación, definimos contenidos, que es lo último. Muchas veces no se define contenido, se define cursos, pero hay que definir adecuadamente los contenidos de esos cursos, ¿no? Hacer un diseño instruccional, que es factor importante para lograr el desempeño y los objetivos que uno plantea, ¿no? Implementación, que es ya el propio dictado del curso, la modalidad que debemos definir, si va a ser modalidad virtual, modalidad presencial, semipresencial, en base a este diseño institucional que hemos tenido. Y por último, la evaluación y retroalimentación.
Y siempre esta evaluación de la retroalimentación tiene que llevarnos a una mejora de la calidad. Si no apuntamos a una mejora de la calidad, no nos va a llegar a establecer un buen nivel de capacitación. En Minedu tenemos, en este modelo, utilizamos mucho la plataforma de Microsoft Teams como una plataforma de enseñanza, de aprendizaje, ¿no? Nos dimos el gran trabajo y no lo sufrimos mucho en la época de pandemia porque ya desde anteriormente veníamos trabajando en el tema de modalidad remota. Entonces, lo único que tuvimos que hacer es adaptar nuestro PDP a esta nueva modalidad de remota y empezamos a trabajar fuertemente en los webinars, ¿no? Acciones formativas semanales, y eso lo trabajamos en la época de pandemia, donde las personas estaban en sus casas, muchas veces con la presión que era estar en casa, con la presión de estar recluido únicamente en su ambiente domicilio, con sus hijos, con esposo, esposa, con papá, mamá, con lo que vivían en su casa, ¿no? Y siempre yo toco este tema, a veces nos quejamos, los que estamos, decimos, estoy en mi casa, he estado recluido estos 2 años, pero imagínense aquellas personas, al otro extremo me voy, ¿no? Aquellas personas que vivían solas, que, que estaban acá viviendo solas en un cuarto y les agarró la pandemia y encontrarse de un momento a otro que ellos el cuarto lo tenían para ir a descansar después de la jornada laboral, a encontrar que ese cuarto era su lugar de vida, ¿no? Entonces, empecemos a trabajar muchas actividades formativas a través de los webinars. Y tenemos una plataforma muy interesante que se llama Hakuyacha. Vamos a aprender su traducción, ¿no? Cuando contratamos justo conversamos, una modalidad que tenemos es que nosotros contratamos profesores no para dictar un curso, sino buscamos elaborar un curso. Elaborar un curso significa hacer ese curso que se esté elaborando, llevarlo a una plataforma donde tenemos esos cursos de tal manera que podamos dictarlos en cualquier momento del año. Entonces, ¿qué es diferente a contratar a un profesor? Porque me dicte un curso y dure las 4, 5, 6 sesiones ese curso y después ya, bueno, el profesor se va y terminó. Acá no, buscamos que ese profesor diseñara un curso para tenerlo dentro de nuestra plataforma y de esa plataforma que ya hacemos que mayor cantidad de personas se capaciten, ¿no? Y algo que también estamos implementando y lo tenemos con mucha fuerza en Minedu hemos establecido un tema de minutos para aprender. ¿Qué es minutos para aprender? Son entrevistas, conversaciones con servidores que manejan distintos temas dentro de una institución. Por ejemplo, si contratamos a un especialista, no contratamos, sino a un servidor de la Oficina de Transparencia y Anticorrupción, en 3, 5 minutos, él nos explica qué es lo que hace esa oficina de transparencia y cuál es la importancia de la transparencia que debemos tener todos en el sector público. Es un bloque como una mini entrevista donde aprendemos rápido qué es lo que hace la institución, que muchas veces fallamos, ¿no? Estamos en instituciones y no sabemos más allá de lo que hacemos nosotros en el trabajo y no sabemos qué es lo que hacen otros en sus oficinas. Entonces buscamos con estos minutos para aprender a tocar estos temas. Otro elemento importante que trabajamos también es el programa de facilitadores. Y pasa en todas las instituciones del Estado donde tenemos, si ustedes donde trabajan hacen una revisión de todos sus servidores, se van a encontrar que hay una gran cantidad de personas que son profesores universitarios, que enseñan en escuelas. ¿Por qué no captar a ellos? ¿Por qué no captar y hacer que ellos sean nuestros facilitadores, que enseñen en Minedu, que enseñen en sus instituciones? Y logramos captar un fuerte número de personas
y gestionamos con Servir, me acuerdo en ese momento, y logramos una capacitación que era andragogía, que nos permitía capacitar a los profesores, a esas personas que habíamos captado que se conviertan en nuestros facilitadores. Y nos dimos con una sorpresa, encontramos especialistas de distintos tipos, ¿no? Desde manejo de programas informáticos hasta manejo de lenguaje de señas, que nos hubiese costado recursos el poder contratar a un profesor cuando lo teníamos dentro. Entonces, y es algo que yo, y creo que las personas que trabajan conmigo saben, siempre les exijo, tratemos de lograr más cosas con el menor presupuesto posible. Y esta es la buena práctica que se la recomiendo a ustedes que la apliquen en sus instituciones, ¿no? Hemos implementado un portal de capacitación externo, que recién hemos implementado no hace mucho, donde hemos empezado a buscar distintas instituciones privadas y públicas algunas, donde uno se queda sorprendido qué tal demanda de estas entidades privadas de dar conocimiento a los demás. Por decir algún nombre, ¿no? Universidades tanto del país como universidades del extranjero nos brindan sus servicios y cursos gratuitos, que están esos cursos gratuitos que no es para nosotros, son que están en la web, que nadie los aprovecha. Nosotros nos ponemos en contacto y esos cursos gratuitos le entregamos a los servidores. Les ponemos para que ellos se inscriban. Nosotros somos unos simples facilitadores para que los servidores puedan encontrar esos cursos. Es decir, ustedes quieren buscar cursos en la web, lo van a hacer, van a buscar y van a encontrar un montón de cursos que pueden llevar y que no les cuesta nada. Nosotros como institución lo que hacemos es darles esa facilidad de decirle, estos son los cursos que tenemos para esta semana, inscríbanse, es un curso gratuito, por decir un caso, ¿no? Esto está dictando la Universidad Complutense de Madrid en este momento, y es gratuito, y los servidores se inscriben gratuitamente y asisten a sus conferencias en la Universidad Complutense, no es nuestra plataforma, les damos las facilidades para que ellos ingresen a esa universidad y llevan su curso gratis. Y no es que nosotros estemos descubriendo, firmando convenios con la Complutense, ¿no? Lo único que hacemos es buscando en la web y eso da facilitarle a nuestros servidores. Y un factor importante que hacemos, las ferias de capacitación, ¿no? Hubo diferentes ponencias, justo conversaba con Miguel antes de la exposición y le comentaba, ¿no? Que nosotros hicimos una feria de buenas prácticas en recursos humanos. Invitamos a cerca de 15 servidores de 15 jefes de recursos humanos de distintas instituciones del Estado y los invitamos a participar en esta feria de capacitación, ¿no? Muy, muy interesante, todos participaron y se logró un buen análisis de buenas prácticas, ¿no? Pero también hicimos otra que también la llamo como una feria de capacitación, que fue importante. Invitamos a las universidades del país, donde están todos los que ven ustedes ahí. Estuvo la San Ignacio Loyola, la Continental, estuvo la San Martín de Porres, estuvo la Pacífico, estuvo la Católica, estuvo la Universidad de Lima, no quiero olvidarme, pero todas las que ustedes pueden ver ahí. Y hicieron capacitaciones gratis para nosotros. Del 22 al 26 de noviembre fue la capacitación. Gratis, todo el día teníamos capacitaciones de diferentes temas y tratamos de buscar que sean temas transversales de tal manera que abarque la mayor cantidad de personas. ¿Qué les quiero decir con esta buena práctica? Tienen 4 ejemplos de capacitación gratuita a sus servidores y solo con gestión, ¿no? Yo no voy a decir nombre, pero aplaudo a mi equipo que maneja esos temas porque logran algo muy valioso sin presupuesto, ¿no? Entonces, como un jalón de orejas a las instituciones que nos quejamos, no lo hago porque no tengo presupuesto. Entonces, sí hay forma de hacerlo, ¿no? ¿Qué logramos con estas buenas prácticas de capacitación? Primero, contribuir al desarrollo personal y profesional de los servidores, que tiene que ser nuestro esquema hacia qué vamos a apuntar. También eso contribuye a tener servidores más motivados, que estén más comprometidos con el trabajo.
algo que estamos trabajando y que seguro lo vamos a lograr pronto es a la generación de comunidades de aprendizaje. Es decir, como el término que se utiliza ahora, comunidades, tus tribus de aprendizaje, donde fortalezcas constantemente ese aprendizaje, como siempre le digo a los chicos de pregrado o de maestría, les digo, ustedes lo más importante de la maestría, por ejemplo, estudiar maestría, no es tanto los conocimientos que ustedes puedan adquirir acá, sino es cómo manejan su red de contactos. Es una oportunidad muy valiosa para aprender una red de contactos. Muchas veces en las maestrías se tiene un grupo y el grupo se mantiene durante todo el ciclo. Al final terminó la maestría y conocieron a 5 o 6 personas. Y en esta modalidad virtual peor todavía. Entonces tenemos que acostumbrarnos a conocer a todos, a formar parte de distintos grupos, de tal manera que nuestra red de contactos se amplíe, nuestra red de contactos se haga cada vez más importante. Y otro de las buenas prácticas y la importancia de la capacitación es que contribuye al logro de los objetivos institucionales a través de las personas, ¿no? En lo que les comentaba hace un momento del Ministerio de Vivienda, es hacer que la gente esté capacitada para lograr ese objetivo básico que es que todas las personas tengan agua. Lograr ese objetivo básico para que todas las personas tengan un buen servicio de educación. No es fácil. No es fácil porque tenemos un problema estructural en las instituciones públicas que viene arrastrando desde antes, pero tenemos que seguir avanzando, avanzando y cada día ir mejorando, ¿no? Y eso nos lleva a mejorar la calidad de todos los servicios que brindamos a los ciudadanos. Y si logramos todo eso, recién podemos decir que esta capacitación, que este aprendizaje con nuestros servidores va a contribuir al desarrollo del país. Si logramos eso con la capacitación, podremos decir que hemos avanzado, podemos decir que estamos logrando nuestros objetivos como servidores públicos, cuya función es meterse en la cabeza, el servir, el trascender, hacer las cosas sin esperar un agradecimiento de alguien. Trascender, hacer todo nuestro trabajo sabiendo que voy a beneficiar a una persona que quizás nunca me ve en la vida. Porque es bonito, como le dije comenzando la exposición, hacer un trabajo, perdón, que me feliciten, le digan lo máximo, yo me siento la mejor persona. Pero más bonito hacer el trabajo es como hacer una donación, ¿no? Hacer una donación para que aparezca mi nombre y todos digan, ah, el gran donador, o hacer esa donación silenciosa, sin que nadie vea lo que tú has hecho, pero que sí genere un beneficio hacia los demás. Entonces, ese es el sentido del servidor público, lograr el beneficio de la ciudadanía sin que nadie te agradezca, sin que nadie vea, ah, no, lo hizo para que me agradezcan, para salir en la foto, para figurar, no, sino porque es mi don de servicio que tenemos, ¿no? Y es el sentido de la capacitación, es a lo que se apunta la capacitación, es como le comentaba al director, es mi sueño como jefe de recursos humanos, lograr eso con la capacitación, lograr que las personas que trabajan en el sector público tengan eso metido en su conciencia de mi fin es el servicio público. Encontramos muchas cosas, no vamos a hablar de temas políticos, de todo lo que sucede, no de ahora, sino de todos los años que yo tengo en el sector público, siempre ha habido estos problemas políticos, pero queda en nosotros el que los problemas políticos se mantengan ahí, sigan ahí, mejore eso, pero queda en nosotros como servidores públicos el tratar de mejorar cada vez más y hacer que las instituciones sean más eficientes y que se contribuya al desarrollo del país del lugar en que estamos. Quiero culminar esta exposición con una frase que encontré de un actor, todos lo conocen, creo, Will Smith, que dice, no existe una manera fácil. No importa cuán talentoso seas, tu talento te va a fallar si no lo desarrollas, si no estudias, si no trabajas duro, si no te dedicas a ser mejor cada día. Y hacia eso debemos apuntar, a estudiar, a trabajar duro y buscando siempre la excelencia y ser mejor cada día. Muchas gracias.
Agradecemos al señor Eduardo Jaime Alfaro Esparza por su interesante participación. Queremos informarles que se está compartiendo en este momento a través del chat una encuesta de satisfacción sobre nuestros eventos virtuales. Los invitamos a responder esta breve encuesta para continuar mejorando en nuestras capacitaciones. A continuación, damos inicio a las preguntas del público. ¿Cómo se deben articular los planes de capacitación de las entidades del gobierno central con las entidades de los gobiernos regionales? Ese es uno de los problemas que tenemos todavía en el sector público, y yo lo digo como mi experiencia en el sector de educación, ¿no? Y también cuando estuve en el Ministerio de Salud, que trabajamos de manera aislada, ¿no? Las instituciones trabajan pensando en dónde están ubicadas, pero no pensando a nivel de país. Entonces, lo primero que tenemos que tener es objetivos estratégicos claramente definidos, ¿no? Objetivos estratégicos de las instituciones, objetivos estratégicos de gobierno y objetivos estratégicos de los sectores. Por ejemplo, si estamos en el sector, disculpen que toque educación, pero es en el sector en el que estoy, si tenemos adecuadamente definido el objetivo estratégico del sector educación, qué es lo que buscamos en este momento, sobre ese objetivo estratégico debemos establecer los objetivos tanto para el gobierno nacional como para el gobierno regional y gobiernos locales. Pero mientras exista ese divorcio donde no se piense como sector, sino más se piense como, en este caso, gobierno local, gobierno regional, no vamos a lograr. Entonces, la respuesta va sentido a seguir el objetivo estratégico, alinear planes en base a ese objetivo estratégico de tal manera que se logre un objetivo común. Muchas gracias por su respuesta. ¿Puede la meritocracia resolver el problema de la corrupción? ¿Cuál es su punto de vista? El problema de la corrupción lo resolvemos nosotros, cada una de las personas, ¿no? Desde la formación que podamos tener nosotros en casa, en nuestro hogar. Siempre pongo este ejemplo cuando me hablan del tema de corrupción, es este caso, ¿no? De a un niño le llega una nota de su colegio diciendo que se ha robado un lapicero. El papá lee la nota y le llama la atención a su hijo que por qué se ha robado ese lapicero. Y su hijo le dice, no, papá, lo que pasa es que a mí también desapareció mi lapicero, yo no estaba y agarré este lapicero. Y acá en la casa no había lapiceros. Y la respuesta del papá le dijo, eso no se debe hacer, que está mal lo que estás haciendo. Le llamó la atención y le dijo al final, bueno, si tú necesitas algo, me avisas y yo traigo lapiceros del trabajo, que tengo bastantes. Y es un tema normal, que se está normalizando, que es parte de la corrupción también, ¿no? El llevar un lapicero del trabajo para darle a su hijo, estamos normalizando la corrupción. Entonces, a veces no nos damos cuenta que es el factor más importante, el darnos cuenta que existe la corrupción. La meritocracia ayuda, sí ayuda. Todos los esquemas que podemos hacer, las capacitaciones, todo ayuda. Pero si logramos formar a las personas que están alrededor nuestro como personas no corruptas, como personas, pero con el ejemplo. Si cada uno de los que estamos acá, con su hijo, con su sobrino, con una persona menor, logramos eso, habremos avanzado. La meritocracia es importante, sí. La meritocracia es importante porque permite ir creciendo, ir avanzando, pero no se va a cambiar la corrupción con meritocracia si no decidimos cambiar nosotros. Y ese es el factor más importante que tenemos que desarrollar como personas. No le echemos la culpa a las instituciones, porque no es culpa de las instituciones, es culpa de las personas. Y las personas vienen con una formación desde pequeños, desde casa, y si eso no cambiamos, ténganlo por seguro que vamos a seguir con la corrupción. ¿Qué temas son necesarios en la capacitación de un funcionario público en la era de la virtualidad? Hay un factor, hay
justo conversábamos al inicio de que tenemos que trabajar mucho el tema de competencias. En la era de virtualidad, primero, conocer las herramientas virtuales que tenemos, ¿no? Todavía tenemos muchas personas que no saben manejar un Zoom, que no saben manejar un Microsoft Teams, que no saben ingresar, que no saben manejar estos aparatos. Que estos aparatos los utilizamos únicamente para comunicarse o para entrar a un Facebook, para entrar a las redes sociales, cuando es una herramienta de capacitación, de desarrollo profesional muy fuerte si lo sabemos usar. Entonces, una de las competencias es el conocimiento de herramientas digitales. Post pandemia hay un tema muy fuerte que se habla constantemente, el tema de salud mental. Entonces tenemos que trabajar mucho el tema de resiliencia, de que la persona aprenda a afrontar los problemas y aprenda a desarrollarse, ¿no? Aprenda a este intercambio, este contacto constante que hay a través de la plataforma y trate de desarrollar sus capacidades. Buscar el capacitarse constantemente, ¿no? Entonces son factores que para mí son los más importantes para el desarrollo en esta época de virtualidad, ¿no? Una época de virtualidad donde va a seguir el tema de manejo de liderazgo. No es algo que digamos ahora se debemos trabajar el tema de liderazgo, porque el tema de liderazgo se venía trabajando desde antes hasta la fecha. Y todas las competencias que ustedes pueden trabajar, que tú puedes, las puedo desarrollar en este momento. Pero básicamente tenemos que aprender a controlar nuestra salud mental, a controlar y manejar esta resiliencia que si la tenemos, salir adelante y no tenemos tiempo para pensar en cuándo salgo adelante, para pensar estoy deprimido, que estoy pasando por momentos difíciles. No, el cambio tiene que ser así de rápido. El mundo está cambiando tan rápido, el mundo no te da oportunidad de poder esperar. Entonces tenemos que aprender esa competencia de salir sumamente rápido de los problemas que tengamos, la habilidad de comunicarse y básicamente la habilidad de conocer las herramientas tecnológicas. Cuando se habla de brechas, ¿son las identificadas en el plan de capacitación? ¿Qué pasa si no se cuenta con un plan y se realizan las capacitaciones indistintamente? Es que ese es el problema que existe. Las capacitaciones no deben realizarse indistintamente. Las capacitaciones deben apuntar a cerrar brechas. ¿Qué quiere decir cerrar brechas? Hacer una evaluación de desempeño de las personas. ¿Qué es lo que sucede? La capacitación tradicional, le pedimos a los jefes, a todos los directores que digan qué cursos necesitan. ¿No? Me dicen 10, 7, 8, 9 cursos y esos cursos el comité evalúa y dice, no, este sí, este no. Pero nunca medimos qué es lo que realmente necesitan las áreas. Solo estamos viendo lo que el director, el jefe necesita. ¿Y por qué? Porque en la actualidad existe un divorcio entre dos subsistemas que son sumamente importantes, el subsistema de gestión de rendimiento y el sistema de gestión de capacitación. Hasta los momentos están desfasados entre ambos sistemas. Entonces, trabajemos en el tema de gestión de rendimiento, trabajemos en evaluación de desempeño y trabajemos en cerrar brechas. Si no, vamos a tener capacitaciones a la medida. Como dice, así normal, ya tengo 100,000 soles de presupuesto, a ver qué curso tenemos y vemos, tenemos que capacitar a la mayor cantidad de personas. Lo único que hacemos es estamos gastando plata del Estado sin ninguna eficiencia. ¿Las entidades tienen en cuenta la fecha de expedición de certificados o constancias al momento de insertarnos en el ámbito laboral? ¿Está regido en alguna normativa o cada entidad es autónoma? Bueno, no es una pregunta del tema de capacitación, pero sí, eh, es importante, primero para determinar experiencia profesional en los concursos que ustedes participen, la experiencia viene desde el momento en que ustedes son bachilleres y les dicen de profesional o del momento que culminado la carrera teniendo una constancia de egresado. Y las capacitaciones varían, ¿no? Varían, depende de los requerimientos que pueda hacer cada entidad. Yo puedo pedir un MBA, por ejemplo, una maestría en administración o de negocios o pedir una maestría. Pero hay instituciones que dicen, bueno, una maestría sí, pero que la hayas estudiado en los últimos 5 años. O sea, no hay una norma específica que establezca que todas las entidades deben seguir un mismo requerimiento en cuanto a pedido de capacitaciones. Lo que se busca
es que sean temas actualizados. Por ejemplo, si pido un tema de conocimiento de compra del Estado, si pido un certificado o una especialización de compra del Estado y yo la llevé en el año 2000, lógicamente voy a estar desfasado con la norma actual de compras en el Estado. Entonces, en ese caso se pide compra del Estado en los últimos 3 años, pero no hay una norma específica que diga, no, a partir de esta fecha se necesita. Finalmente, ¿cómo romper o contrarrestar la barrera que limita atraer nuevos talentos al sector público? Una pregunta difícil. Ahorita, en este momento tenemos una barrera muy fuerte, ¿no? Una barrera muy fuerte en el sentido de que, primero, no hay posibilidad de contratar a más personas en el Estado, salvo instituciones claramente definidas, ¿no? Si hablamos de Estado a nivel general, existen las normas que prohíben hacer contrataciones. Existía un procedimiento de contratación que eran los contratos administrativos de servicios, que eran los CAS, que este es un contrato que está cerrado, que está abierto, no tan claramente, que se puede hacer algunas contrataciones, pero en este momento no se puede captar talentos de una manera masiva como podría ser cuando había el tema de CAS era libre, donde podrían contratar a personas. Pero ¿qué pasó con este tema de CAS, no? Que se rompió la idea de la contratación administrativa de servicios. Se contrataba CAS hechos a la medida. Yo he visto muchos casos que existía un currículo y hacían un proceso para contratar a esa persona y entre comillas decían que era un concurso público. Tenemos que trabajar, supongo que tiene que haber alguna modificación legal que permita captar estos talentos, ¿no? Estos talentos, ahorita, la única forma de captar talentos en la mayoría de instituciones es a través de puestos de confianza. El tema es que se ha desvirtuado también el tema de puesto de confianza, que traigo a un amigo y muchas veces ni siquiera conocen mucho los temas y es porque mi amigo está en el puesto de confianza. Entonces, ahí un poquito